Este video es la continuación de la parte número 15 de nuestra serie. Les aviso que para modo de seguir el contexto de esta enseñanza, deben escuchar esta serie comenzando con la primera parte. Los que hemos estado siguiendo esta serie, ahora estamos bíblicamente seguros de la esperanza que fue revelada y puesta ante todos los cristianos de hoy. Y no es un rapto secreto, sino más bien nuestra esperanza y nuestra promesa es que con el Cristo hemos sido resucitados y sentados juntos en los lugares celestiales, donde Él, el Cristo, está sentado a la diestra de Dios. Pues la epístola a los Efesios, capítulo 2, verso 6, dice, noten esto, y juntamente con Él, es decir, con el Cristo, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales, con el Cristo Jesús. Y también estamos conscientes de que esta esperanza gloriosa se cumplirá cuando el Cristo sea manifestado en ese lugar. Pues la epístola a los Colosenses, capítulo 3, versos 1 al 4 dice, si pues han resucitado con el Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está el Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque han muerto, y nuestra vida está escondida con el Cristo en Dios. Y cuando el Cristo, el cual es nuestra vida, se manifieste, entonces nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. ¿Notaron eso? En otras palabras, cuando el Cristo se manifieste a la diestra de Dios en los lugares celestiales, se cumplirá lo que fue prometido en Efesios capítulo 2, verso 6. Seremos literalmente resucitados y sentados juntos y manifestados con el Cristo allí, en ese lugar. Ahora, también hemos demostrado en esta serie que la teoría del rapto secreto en realidad es un torcimiento de escritura del arrebatamiento en las nubes en el aire que se menciona en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 16 y 17. ¿Y por qué decimos que el rapto es un torcimiento de escritura? Porque en esa teoría se dice que los cristianos serán arrebatados y llevados a vivir al cielo, algo que no tiene ninguna base profética. Además, estos no saben ni están de acuerdo entre sí si ese tal rapto sucederá antes de la gran tribulación o a medidas o al final de la gran tribulación. Al fin de todo, no lo saben. Y así, sin saber, les dicen que el rapto puede suceder en cualquier momento. Y en su desesperación usan los siguientes pasajes para señalar el arrebatamiento secreto de la iglesia, cuando en realidad estos pasajes se refieren a la venida del Señor, la venida del Cristo a la tierra, sí, la venida del Mesías a la tierra de Israel. Noten esto, Mateo capítulo 24, versos 37 al 39, donde dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Notaron eso? Así será la venida del Mesías, la venida del Cristo, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio. Noten esto, y se los llevó a todos. Así será también cuando en la venida del Hijo del Hombre. Así será también la venida del Cristo. Y el otro pasaje favorito de ellos son los versos 40 al 44. Noten cómo dicen, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado
y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no saben a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero saber esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón hubiera de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también ustedes estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Ahora bien, notemos el contexto de lo que el Cristo está hablando aquí. En el verso 39, los que fueron llevados no son los siervos fieles del Señor. ¿Notaron eso? Los que fueron llevados no son los siervos fieles del Señor. Así será también en la venida del Hijo del Hombre. Entonces, ¿por qué ignorar esto y sugerir que los que son tomados en el verso 40 son los fieles? Tal vez deberíamos considerar la parábola dada anteriormente en Mateo capítulo 13, con la propia explicación dada después por el mismo Señor, por el Cristo. Abran sus Biblias a Mateo capítulo 13, versos 24 al 30, que dicen: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres, pues, que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Deja crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, es decir, hasta la cosecha. Y al tiempo de la cosecha, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Ahora veamos la explicación del mismo Señor en los versos 37 al 43. Dice: respondiendo él, es decir, el Cristo, les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, o la cosecha es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Noten el verso 41. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, es decir, el Cristo enviará a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Notaron eso? La siega o la cosecha es el fin del siglo. Esta es la misma frase que se encuentra en Mateo capítulo 24, verso 3, en la pregunta de los discípulos. Cuando le preguntaron diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces, no nos queda ninguna duda sobre quiénes realmente son
los que son tomados en Mateo capítulo 24, versos 39 y 40. Además, noten esto, en Mateo capítulo 13, verso 30, los fieles son juntados o son reunidos. El buen trigo es juntado, pero la semilla del maligno, la cizaña, es recogida o es tomada del reino y destruida. Lean sus Biblias, revisen sus versiones, revisen sus traducciones de estas dos palabras para que vean la diferencia. La cizaña es tomada del reino y destruida, y los que son dejados son los que serán bendecidos en el reino de los cielos sobre la tierra. Ahora bien, el contexto del arrebatamiento y las dos epístolas enteras a los tesalonicenses, en este caso, se tratan del mismo escenario que Mateo capítulo 24, lo cual es la venida del Señor y el fin del siglo. El apóstol Pablo escribió dos cartas a los tesalonicenses y en las dos habla de esta misma reunión con el Señor en su venida a la tierra para establecer su reino. Noten esto, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 1. Dice, pero ¿con respecto a qué? Con respecto a la venida de nuestro Señor, Jesús el Cristo. ¿Y qué más? Y nuestra reunión con Él. Esta reunión se refiere al arrebatamiento en las nubes para recibir al Señor en el aire, mientras que el Señor está descendiendo a la tierra. Y en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 15, dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, que vivimos, que habremos quedado ¿hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Verso 17. Seremos arrebatados juntamente con ellos, es decir, con los creyentes que hayan resucitado en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ahora, ¿acaso Pablo estaba hablando aquí de algo completamente nuevo y que había estado escondido en Dios? No, nuestra manifestación en gloria aún no había sido revelada al apóstol Pablo cuando él escribió sus dos epístolas a los tesalonicenses. Pero aquí, como pueden ver en el verso 15, él está hablando de la misma segunda venida del Señor, como está incluida en las fiestas solemnes de Yahvé Elohim, y en el profeta Daniel, y en Mateo capítulo 24, y Lucas capítulo 21, y en el libro del Apocalipsis, y entre muchas otras profecías. En el video anterior vimos que en Mateo capítulo 24 la gran tribulación comienza cuando el anticristo pone la abominación desoladora en el lugar santo, y la venida del Señor sucede inmediatamente después de la gran tribulación. Ahora, notemos que en segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versos 1 al 4 tenemos los mismos detalles exactos y con respecto a la venida del Señor y la reunión de ellos, no nuestra, sino la reunión de ellos en el aire, mientras desciende a la tierra para destruir la bestia y el falso profeta y establecer su reino en Jerusalén. Noten cómo dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesús el Cristo y nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni se conturben, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía,
Esta es la abominación desoladora, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Notaron eso? Ese día no vendrá. ¿Cuál día? El día del Señor, o el día de la venida del Señor y el arrebatamiento en el aire. Ese día no vendrá hasta después de la apostasía y la mentira. Esa mentira o ese engaño no es un engaño en el cristianismo, sino que es un engaño para Israel. Después de esto, el anticristo y su profanación del templo en Jerusalén son vistos. Y después de eso, Adonai Hamashiach, el Señor, desciende a la tierra en las nubes y con el sonar de la trompeta. Ahora, de nuevo, en el video anterior, vimos que en el libro del profeta Jeremías, capítulo 30, verso 7, la gran tribulación es llamada el tiempo de angustia o el tiempo de aflicción para Jacob. Las escrituras nos dicen que Israel sufrirá mucho durante la gran tribulación que sigue la profanación del templo por el anticristo, pero serán salvos a pesar de los horrores de ese periodo de tiempo. Ahora, noten esta distinción. A la asamblea, la cual es su cuerpo, nunca se le ha dicho que sufrirá la gran tribulación. La gran tribulación sucede en Israel, en la tierra de Israel. Sin embargo, el apóstol Pablo nos advierte. El apóstol Pablo advierte a la asamblea, la cual es su cuerpo. ¿Acerca de qué? Acerca de los tiempos peligrosos. En 2 de Timoteo capítulo 3 verso 1. ¿Notaron esto? Aquí hay algo diferente. Los tiempos peligrosos. El apóstol nos advierte y lo debemos aceptar. Debemos aceptar que podríamos ver esos tiempos peligrosos, en lugar de soñar con algún silencioso escape secreto de esos tiempos peligrosos. ¿Se están dando cuenta ustedes que no podemos mezclar las cosas que pertenecen a Israel y las cosas que nos pertenecen a nosotros? Trazar, o mejor dicho, en el original, dividir correctamente es muy esencial. Ahora, los tradicionalistas también usan los siguientes versos como material de apoyo para la teoría del silencioso rapto secreto. Pasajes como Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 10, donde dice, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y otro pasaje en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 9, que dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesús el Cristo. Pero es un violento torcimiento de las Escrituras exponer que estos dos pasajes signifiquen un rapto secreto antes de la tribulación y la ira. Ustedes saben muy bien que la nación de Israel estaba en Egipto cuando los juicios de Dios cayeron, pero Israel no fue librado de Egipto sino hasta después de esos juicios. Sin embargo, fueron preservados de ellos. Aquí, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 10, el apóstol Pablo les dice a los creyentes de aquel tiempo, del tiempo de los hechos, les dice cuándo se cumplirá su salvación. Y les dijo que será cuando el Señor regrese del cielo, y no antes. Ser preservados de la ira de Dios
no significa automáticamente ser arrebatados de ella, sino más bien preservados entre ella. El regreso del Cristo a la tierra ocurre después de la semana final de la historia de Israel. La semana final de Israel se divide en dos mitades distintas. Eso es, en 3 años y medio de una paz falsa y 3 años y medio de una gran tribulación. Si Elohim nos permite, en el siguiente video mostraremos que el regreso del Mesías a la tierra después de la gran tribulación sucede en 3 etapas, como muestran las Escrituras. No se lo pierdan. Shalom.